Bueno, pues primero que nada, profe Alejandro, muchas gracias. Eh, pues la invitación que queríamos hacerle es si usted nos puede contar pues como en qué procesos está hoy México en términos de democracia y qué significa este nuevo escenario político que tienen ustedes ahora aquí en el país. Bueno, el momento que se está viviendo en México es sumamente relevante para los aspectos no solamente políticos, sino sociales de esta nación, en la medida en la que en este país ha habido una ausencia de democracia por más de un siglo. Es decir, las, del régimen que surgió de la Revolución Mexicana, esto antes que encauzar a una suerte de institucionalización de un régimen de carácter democrático, lo que ocurrió primero con los caudillos sonorenses que fueron los vencedores de lo que se denomina la Revolución Mexicana, eh, y más adelante con la llamada institucionalización del régimen que estos implantaron, dando lugar a fundar un partido de gobierno que funcionaba como una suerte de aglutinador de las distintas corrientes que se expresaban en la escena política en los años 20 del siglo pasado. Se creó un partido que se le conoce como el Partido de la Familia Revolucionaria, para decirlo en pocas palabras, y que ejerció una suerte de monopolio político en este país bajo una característica de ser un régimen fundamentalmente de corte bonapartista. Este bonapartismo tenía la circunstancia de que aunque no renunciaba a las consultas o a la realización de elecciones, cada gobierno que surgió a partir de 1929 tenía la característica de dar lugar a investir a un político en carácter de un jefe máximo, teniendo el control del poder ejecutivo que por vía de la Constitución que se había promulgado en febrero de 1917 concentraba las principales instituciones del quehacer político de la nación y tenía prácticamente subordinado a los poderes legislativo y judicial a las decisiones del Ejecutivo. Es decir, se legislaba en función de las iniciativas creadas en el aparato ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, y gran parte de las decisiones del Poder Judicial eran acordes con los intereses del grupo que se convirtió en dominante. Fue tan patente esa dominación que esta se extendió bajo la hegemonía de ese partido de gobierno, bajo tres denominaciones que tuvo al iniciarse, al fundarse ese partido. Se llamó Partido Nacional Revolucionario. En el año 1938, bajo el gobierno de Cárdenas, cambió su nombre por Partido de la Revolución Mexicana, y en el año 1946 pasó a llamarse Partido Revolucionario Institucional. Era no el único partido, pero prácticamente era el único que tenía acceso a los puestos del gobierno federal, de los gobiernos estatales,
y de los gobiernos municipales. Controlaba prácticamente toda la vida política del país. Y aunque había otros partidos, estos eran una suerte de partidos testimoniales. Partido de derecha, fundado en 1939, el Partido Acción Nacional, un partido de supuestamente izquierda llamado Partido Popular, el primero dirigido por un famoso economista llamado Manuel Gómez Morín, el segundo por un filósofo llamado Vicente Lombardo Toledano. Prácticamente eran partidos testimoniales que no lograron por vía de un proceso democrático tener representación política en las cámaras, sino 2, 4, 5 diputados y todo lo demás, como se decía, en todos los gobiernos que funcionó bajo la hegemonía del PRI, con una suerte de carro completo, es decir, todos los puestos de elección popular estaban bajo control de este gobierno bonapartista, como le hemos denominado, institucionalizado, que se diferencia un tanto de otros gobiernos bonapartistas, que son gobiernos de crisis temporales. Aquí en México por esto pudo ocurrir, porque llamado grupo de la familia revolucionaria tenía una burguesía muy débil, que no tenía la capacidad de enfrentarse a ese grupo dominante, y la oligarquía de la tierra prácticamente fue desaparecido con la reforma agraria radical que se hizo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. Esto es, la mayor parte de las tierras que estaban bajo el control de la oligarquía de la tierra perdieron el control sobre la mayor parte de las tierras que estaban en sus manos, no solamente los nacionales, sino también los extranjeros que participaron en una gran proporción de la concentración de la tierra durante el gobierno que privatizó la tierra de las comunidades campesinas durante la República Restaurada de Juárez, Lerdo de Tejada, y más tarde el régimen del llamado Porfiriato. Entonces, esta privatización de la tierra benefició durante el régimen de Díaz a una proporción importante de extranjeros también, compañías extranjeras. Y bueno, con la reforma agraria, pues prácticamente ese sector desapareció. Lo que muchos denominaron de ese grupo hegemónico de la política mexicana, le denominaban una burguesía burocrática, pues prácticamente tuvo un dominio sobre el país hasta el año 2000. Esta circunstancia, sin embargo, comenzó a tener toda una serie de grandes crisis políticos sociales que fueron poco a poco resquebrajando su dominación, no solamente los movimientos sindicales de los trabajadores ferrocarrileros, electricistas, del sector magisterial o los médicos, entre otros, que se movilizaron para conquistar la democracia sindical de sus organizaciones y recuperar su dirección, sino que sobre todo el movimiento estudiantil de 1968, casi 50 años
dio lugar a una movilización de prácticamente la mayor parte de los jóvenes de las instituciones de educación superior, no solamente de la Ciudad de México, sino de muchas otras ciudades de la República. No dio lugar solamente a una movilización que exigía, entre otras cosas, hacer posible que en el país funcionara una democracia verdadera, sino que los preceptos constitucionales que lo decían tuvieran una realidad en los hechos, que los jóvenes comenzaron a ejercer, pues no solamente con el derecho a manifestarse, a expresar sus puntos de vista, a participar en la toma de decisiones mediante órganos constituidos por ellos, comités de lucha y después el Consejo Nacional de Huelga, que puso al régimen en una circunstancia, una crisis política que ellos creyeron que lo podrían resolver con una represión que tuvo características enormes en cuanto al daño que hicieron en contra de la juventud principalmente, pero que también le tocó a muchas personas en eso que se llaman los daños colaterales por parte de los represores. Esto dio lugar a que, aunque la represión detuviera la acción contestataria de los jóvenes, de ese movimiento social surgió prácticamente una serie de vanguardias políticas que se expresaron desde el punto de vista político, tanto de una manera pacífica como por la vía armada, que durante la década de los 70 dio lugar a que el régimen dominante se viera en la necesidad en los años del 77-78 de realizar una reforma política para tratar de encauzar por vía electoral a las fuerzas que estaban actuando en la clandestinidad y que cada vez ganaban una mayor cantidad de sectores entre el proletariado, el campesinado, los jóvenes y por supuesto los habitantes pobres de las ciudades, que comenzaron a organizarse y a movilizarse también por sus propias demandas y que se sumaban a esas expresiones políticas, a esas organizaciones políticas que actuaban en la clandestinidad. Con motivo de la reforma política se legalizaron algunas de estas organizaciones, a otras se les hizo una guerra llamada sucia por el carácter de exterminio que se hizo con los militantes de esos grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, que se expresaron en la realidad mexicana. Pero entonces empezó un ensayo de una democracia en la que, sin embargo, el sistema político del PRI gobierno tenía la circunstancia de ser siempre la fuerza política centrista y tenía la izquierda representada por los dos partidos ya mencionados, el Partido de Acción Nacional y el Partido Popular, que entonces ya se denominaba socialista, y a los cuales se agregaron nuevas fuerzas para tratar de diluir durante los procesos electorales la concentración de votos
en una sola organización de izquierda o de derecha que se enfrentara al gobierno. El asunto es que, por ejemplo, al lado izquierdo se le dio legalización al Partido Comunista Mexicano, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, al Partido Socialista de los Trabajadores, al Partido Mexicano de los Trabajadores. Y al lado derecho se le dio legalización a una fuerza política que había funcionado en la década de los 40, que se llamó Unión Nacional Sinarquista, una expresión medio fascista, que les legalizaron una fuerza que se denominó Partido Demócrata Mexicano. El objeto era que el PRI conservara la oferta de ser la expresión política de un partido centrista, mientras que los otros eran las fuerzas de la izquierda y la derecha que eran susceptibles de ser condenadas, arrogándose el PRI la representación de ser hasta ese momento el representante de la ideología llamada nacionalista revolucionaria surgida de los gobiernos del PRI. Y esta circunstancia, sin embargo, duró poco, porque en el año 1988 se dio una crisis política nuevamente. Ahora, desde la propia organización del PRI, una corriente llamada democrática que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros más, primero exigieron que se hiciera una selección del candidato para esas elecciones del 88 para renovar la presidencia por vía de un proceso interno de carácter democrático. Como eso no funcionaba en el régimen priista, pues estos fueron expulsados, porque quien nombraba siempre a su relevo en la presidencia era el propio presidente. O sea, ese Bonaparte sexenal que funcionó en este país, y en la que en la mayor parte de las ocasiones ese candidato resultaba triunfante independientemente de lo que resultara de la emisión del voto ciudadano en las urnas. Entonces, esto fue la última gran expresión de la dominación del PRI por vía de la imposición de un fraude a escala mucho mayor que los que antes le habían precedido, que puso en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, aun cuando las elecciones de ese año fueron favorables al candidato del Frente Democrático Nacional, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, esto creó una suerte de un interregno, porque pronto se hicieron las reformas políticas que llevaron en el año 1995-96 a establecer una suerte de organización de una institución que se encargara de los procesos electorales, que fuera independiente del gobierno. Hasta ese momento era el propio gobierno, por vía de la Comisión Federal Electoral, que dependía del secretario de Gobernación del país, de la Secretaría del Interior, para decirlo en otros términos. Se creó un Instituto Federal Electoral que, supuestamente autónoma y manejada por ciudadanos, daría relevo al sistema
autoritario que en el país había funcionado. La llamada transición democrática, sin embargo, fue otra caricatura de lo que realmente funcionaría entre 1996 para adelante, porque aunque dio lugar a una alternancia política, dando paso a que a partir del año 2001 el PRI perdió la presidencia de la República en acuerdo con el Partido Acción Nacional para dejarle a gobernar. Este cambio realmente trajo nuevas formas de adulteración de la democracia, si es que queremos decir que aquí funciona un sistema democrático auténticamente. Lo más característico de este periodo fue que ese Partido Acción Nacional conservó los mismos mecanismos de defraudación de la voluntad popular al imponer por vía de un fraude al candidato de Acción Nacional en el año 2006, negando el triunfo que tenía Manuel Andrés López Obrador, y se impuso como presidente a Calderón, este presidente también de corte panista. Lo cierto es que, sin embargo, fueron tan desastrosos los años de los gobiernos del PAN, que dieron, entre otras cosas, origen a un combate a las drogas usando las Fuerzas Armadas, que ha traído una verdadera tragedia en el país en cuanto a la enorme cifra de personas que han sido afectadas por la violencia. Ahora justamente el diario nos señala que 34 millones de mexicanos han sido víctimas de la violencia, entre otras cosas por eso que conocen ustedes muy bien los colombianos, en el sentido de que esto trajo aparejado pues una lucha con los grupos empresariales de la droga, con sus bandas de sicarios, que ha llevado a una terrible circunstancia del país. El costo de la inseguridad del año pasado nos dice que más de 300,000 millones de pesos ha costado tan solo el año pasado esta inseguridad que se desata por esta guerra, en combinación, por lo demás debemos decirlo, con las políticas de corte neoliberal que se instrumentan en el país desde el año 1982 y que va a traer como consecuencia una circunstancia de pues una desigualdad social extrema, en la que 30 familias son las beneficiarias del producto social producido, mientras más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. El 60% de la población tiene la circunstancia de trabajar en trabajo informal. Otro tanto, un 20% de la fuerza de trabajo ha tenido que emigrar a los Estados Unidos. No es una emigración nada pequeña en relación a lo que ocurre actualmente en Venezuela, de características parecidas, aunque no se le publicite como consecuencia
de un régimen como el de Maduro, pero que ha tenido expresiones semejantes. El 20% de la fuerza de trabajo ha tenido que emigrar, es porque las condiciones de insuficiente oferta de trabajo es en gran parte el origen también de esta inseguridad que alimenta también pues todo este conjunto de fenómenos sociales de descomposición que han llevado a que numerosos grupos de jóvenes sobre todo se incorporen a grupos delictivos que tienen verdaderamente una circunstancia del país de extrema descomposición. Y esto, pues el triunfo que ha obtenido ahora Andrés Manuel López Obrador, las elecciones, es porque él además ha subrayado otro factor y que a través de su incansable tarea de difundir un programa alternativo de gobierno al de los neoliberales, ha enunciado que gran parte de los problemas que existen en el país de esta violencia se derivan no solamente de estas aplicaciones a las políticas neoliberales, sino a la inexistencia de una política de seguridad que dé respuesta verdadera al desafío que está enfrentando el país, sino que al mismo tiempo marcar con mucha precisión que el aparato de justicia y los órganos policiales y de del ejército y la marina que actúan en el supuesto combate a los grupos delictivos, pues están la mayoría de las ocasiones entreverados con estas organizaciones frente a una circunstancia de complicidad también de muchos órganos del aparato de Estado, dando lugar a que exista una suerte de impunidad por parte de los delincuentes, que no son realmente sujetos de control por vía de esa estrategia. Uno de los énfasis de la campaña de AMLO o de Andrés Manuel López Obrador es el denunciar la corrupción que existe en el aparato gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, en la que pues naturalmente esto ha creado una circunstancia de enojo, de insatisfacción y de hartazgo por parte de la población que sufre las consecuencias de esta violencia que viven, esta inseguridad que azota al país, que gran parte del voto por este candidato ha sido un voto de castigo para un gobierno del PRI que regresó en el año 2012 con Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, pero que se mostró completamente incapaz de reconstruir siquiera de manera mínima la capacidad que tuvo de tantos años de dominación de la escena política nacional. En realidad lo que estamos viendo con el triunfo arrollador de López Obrador
es que, bueno, si lo vemos en términos cuantitativos, no solamente es haberse llevado más de 30 millones de votos frente a su más próximo contendiente, que era el del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, que solamente sacó 10 millones y fracción de votos. No solamente es un voto muy significativo que le da a un partido relativamente de reciente creación, movimiento de regeneración nacional, Morena, organizado por AMLO, el control sobre el Poder Ejecutivo Federal, sino también la mayoría en las dos cámaras legislativas y en la mayor parte de la renovación de los poderes estatales, en donde hubo elecciones para gobernador, en donde también obtuvo la mayoría este partido de reciente creación. Pero lo más grotesco del asunto es que el resultado de esta elección, que por lo demás tuvo una expresión a escala nacional, solamente en un solo estado no tuvo mayoría la votación del candidato de Morena, sino que los partidos que habían creado esa supuesta transición a la democracia en 1995-96, tanto el PRI, el PAN como el PRD, prácticamente quedaron en una circunstancia de pues fuerza testimonial en el escenario político nacional. Por ejemplo, el PRI es, desde el punto de vista del resultado electoral, la cuarta fuerza actualmente. El PRD obtuvo solamente el 5% del resultado favorable, el resultado de los comicios en esta elección prácticamente desaparece, así como muchos otros partidos que les denominamos paleros en México, que estaban en función de el control que ejercía lo que se denominaba el PRIAN o el sistema del PRIAN. Prácticamente todo el mundo considera que este vuelco político dará lugar a una renovación del escenario político del país. López Obrador dice que la cuarta transformación de la nación está empezando a darse por este resultado electoral. Bueno, pues todavía no tenemos la circunstancia más que de ver algunas decisiones de parte de este presidente electo. Es pues la conformación de un gabinete que, por cierto, pues es de una expresión política un tanto heterogénea, para decirlo suavemente, en cuanto que agrega a representantes del empresariado mexicano con antiguos políticos priistas, panistas, dentro de su gobierno, y algunos y pocos políticos de la llamada izquierda institucionalizada que existía previamente. Entonces, como todavía no sabemos las principales
los principales cambios que instrumentará, porque el país está en una circunstancia verdaderamente grave desde el punto de vista económico. El propio López Obrador ha enunciado que hay una suerte de bancarrota dentro del país, que se expresa principalmente por el carácter de una deuda nacional extremadamente abultada. Nada más para que ustedes tengan una idea cómo están las cosas, voy a leerles un breve parrafito escrito por un autor, Víctor Isidro. Dice: lo que México tuvo que pagar a sus acreedores internos y externos durante el periodo de Enrique Peña Nieto equivale a 2.2% del Producto Interno Bruto, lo cual parece poco, pero si tomamos como base el crecimiento económico del país, que fue de 2.4% durante el periodo, y le restamos el costo financiero de la deuda, hay un sobrante de 0.2%, y si a ese resultado a su vez le descontamos el crecimiento poblacional, que fue de 1.3%, resulta que es de menos 1.1% la circunstancia en la que está la economía del país. No puedo extenderme mucho sobre este asunto, pero estos son datos que nos muestran la fragilidad en la que se encuentra el país, y muchos consideran que López Obrador, al conformar su gabinete con muchos sectores afines al sistema neoliberal, pues poco tendrá posibilidad de modificar por los factores reales del poder que lo tienen condicionado, tanto internamente como por todos los compromisos que tiene, sobre todo con los Estados Unidos de América, el país. Esta circunstancia hace muy difícil que un hombre y un partido joven, un presidente y un partido joven como es Morena, puedan hacer transformaciones muy significativas en los 6 años que vienen, y pues el partido que ha organizado López Obrador, con muchas personas por supuesto, pues tiene también un corto tiempo para consolidarse y convertirse realmente en una alternativa durable, y que no sea solamente expresión de un momento de hartazgo social para poder seguir haciendo algunas modificaciones. Pero por lo pronto ya ha dicho que echará para atrás la reforma educativa, una reforma educativa que se ha instrumentado durante este gobierno, que se ha aprobado durante este gobierno, de corte neoliberal, y que es más orientada a hacer una reforma de corte laboral en contra del profesorado que participa en el sector público de la educación, y que naturalmente esa reforma educativa va acompañada de otras acciones que el gobierno ha tomado, recortando el gasto público para la educación pública y canalizarlo a las instituciones privadas del sector, lo cual ha creado pues precariedad en las instituciones educativas públicas, que se ha expresado inclusive con el desastre de los sismos de hace un año, que gran parte de la infraestructura educativa sufrió daños muy severos, no solamente en la capital de la República, en los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero,
y que además la baja del nivel educativo quieren manejarlo en términos de calidad, elevando la calidad de la enseñanza, cuando en realidad pues nosotros debemos decir que la educación no es un producto, sino un proceso que es lo que han reclamado los propios mentores, que debe mejorarse pues las condiciones no solamente laborales, sino también el gasto que se hace en educación y en ciencia por parte de la nación, que por lo demás ha dado lugar a la cancelación de muchos centros de investigación que existían en el país, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos, lo cual nos muestra cómo ha abdicado gran parte de estos gobiernos de corte neoliberal a pensar en una suerte de un desarrollo tecnológico propio y contribuyendo mucho a lo que aquel famoso libro de Fals Borda decía, ciencia propia o colonialismo intelectual. Gracias, profe, muchas gracias.